Hola, hola, mis queridos seguidores de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que, bueno, promete. Ya saben que aquí nos gusta destapar la olla, descubrir secretos y analizar a fondo todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Y hoy tenemos un tema jugoso, un tema picante, un tema que ha generado ríos de tinta y de comentarios en redes sociales. Vamos a hablar, amigos, sobre Hande Erçel. Sí, la mismísima, la icónica, la guapísima Hande Erçel, la estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a limitarnos a alabar su belleza y su talento, que conste que lo tiene. Sino que vamos a ir más allá, a desentrañar la verdad sobre Hande Erçel que nadie te contó. Así es, vamos a revelar secretos, a desmontar rumores y a descubrir qué se esconde realmente tras la imagen perfecta que nos presenta la prensa. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Vamos a hablar de su vida personal, de su carrera, de sus relaciones, de los escándalos que la han rodeado y, por supuesto, de las verdades que a veces se ocultan detrás de la fama y el glamour. Pero antes de empezar, ya saben la rutina. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y darle un buen like a este para que YouTube lo recomiende a más gente. Me ayudarías muchísimo. Y ahora sí, arrancamos. Hande Erçel, para quienes no la conozcan, es una actriz y modelo turca de renombre internacional. Nacida el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía, esta chica de ojos cautivadores y sonrisa angelical ha escalado a la cima del éxito gracias a su talento y a su perseverancia. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué secretos guarda la vida de una de las mujeres más admiradas de Turquía? *** Los inicios, de Bandırma al mundo ***. La historia de Hande Erçel es un claro ejemplo de perseverancia y ambición. Nacida en una ciudad costera alejada del bullicio de Estambul y del glamour que la industria del entretenimiento ofrece, Hande soñaba con algo más. Desde joven demostró un interés innato por el arte, la actuación y el modelaje. Participaba en concursos de belleza locales y, con cada paso, se acercaba más a su sueño. Su belleza, por supuesto, fue un trampolín, pero no fue el único factor. Hande siempre ha destacado por su determinación y su ética de trabajo. Sabía que para triunfar en un mundo tan competitivo, necesitaba más que una cara bonita. Por eso se dedicó a estudiar, a prepararse y a perfeccionar sus habilidades. Sus primeros pasos en el mundo del modelaje le abrieron las puertas para comenzar su carrera en la actuación. Y fue en este campo donde realmente demostró su valía. Sus primeros papeles en series de televisión turcas, aunque pequeños, le sirvieron para ganar experiencia y para darse a conocer. *** El ascenso a la fama, el giro decisivo ***. El punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel llegó con la serie Güneşler, donde interpretó el papel de Selin Yılmaz. Esta serie, emitida entre 2015 y 2016, fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Europa del Este. Hande, con su interpretación, se ganó el cariño del público y la atención de la crítica. Fue en este momento cuando el mundo comenzó a prestar atención a su talento. Sin embargo, fue su papel protagónico en Aşk Laftan Anlamaz, donde compartió créditos con Burak Deniz, el que la catapultó a la fama internacional. La serie, una comedia romántica que narraba la historia de amor entre dos jóvenes con personalidades muy diferentes, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Hande y Burak fue innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno de masas. Y por supuesto, llegamos a Sen Kalkam. Esta serie, emitida entre 2020 y 2021, fue el culmen de su éxito. Con Kerem Bürsin como compañero de reparto, Hande se convirtió en una estrella global. La serie, una comedia romántica que mezclaba el drama, el romance y el humor, fue un éxito sin precedentes en Turquía y en el extranjero. La química entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla, generó un fervor inusitado entre los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja, y Hande Erçel se convirtió en un fenómeno cultural. *** El ojo público, pros y contras de la fama ***. Uno de los aspectos más comentados de la vida de Hande, y que inevitablemente genera mucho debate, es su relación con la fama. Desde que saltó a la fama, especialmente con la serie Love is in the Air,
o Senkalkam, para los más puristas, Ande ha estado bajo el ojo público siendo perseguida por paparazzi y convertida en objeto de análisis en cada uno de sus movimientos. Y claro, esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, la exposición mediática le ha permitido llegar a un público más amplio, consolidar su imagen y conseguir contratos publicitarios millonarios. La popularidad de Ande le ha abierto las puertas a colaboraciones con marcas de renombre internacional, convirtiéndola en un icono de la moda y la belleza. Sus publicaciones en redes sociales generan millones de interacciones, lo que demuestra el gran alcance que tiene su imagen. Pero por otro lado, la constante atención puede resultar agobiante e invasiva y, en ocasiones, incluso perjudicial para su salud mental. La presión de ser constantemente observada, de tener que mantener una imagen perfecta y de ser objeto de críticas constantes puede ser muy difícil de soportar. Ande, como cualquier ser humano, tiene derecho a su privacidad y a vivir su vida sin ser juzgada. Hemos visto a Ande lidiar con críticas sobre su aspecto físico, sobre sus relaciones sentimentales y hasta sobre sus decisiones profesionales. Se ha hablado de retoques estéticos, de posibles romances con compañeros de trabajo y de supuestas envidias dentro del mundo del espectáculo. ¿Pero cuánto hay de verdad en todo esto? ¿Cómo ha afectado esta presión constante a Ande? *** La privacidad, un tesoro que defender ***. Una de las verdades que se ha ido desvelando con el tiempo es la importancia que Ande le da a su privacidad. Aunque es muy activa en redes sociales donde comparte fotos y vídeos con sus seguidores, siempre ha intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Intenta proteger a sus seres queridos y evitar la sobreexposición mediática. Esto sin duda es un gran desafío en un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa. Ande es consciente del poder que tiene la imagen pública, y sabe que la exposición constante puede tener consecuencias negativas. Por eso ha optado por ser selectiva en lo que comparte con el público. Reserva su vida privada para ella y para sus seres queridos. Esta postura, aunque comprensible, a veces genera especulaciones y rumores. Pero Ande, fiel a sus principios, prefiere mantener su vida personal al margen del foco mediático. *** El lazo familiar, un pilar fundamental ***. Otro aspecto importante a destacar es su relación con su familia. Ande siempre ha mostrado un gran cariño y apoyo hacia sus padres y su hermana. La muerte de su madre hace unos años fue un golpe muy duro para ella y la impulsó a replantearse muchas cosas. A partir de ese momento, Ande se ha mostrado más comprometida con causas sociales y con la defensa de los derechos de las mujeres. La familia de Ande ha sido un pilar fundamental en su vida. Sus padres siempre la han apoyado en sus sueños y la han animado a perseguir sus metas. Su hermana, Gamze Erzel, también es una figura importante en su vida. Ambas comparten una relación muy cercana y se apoyan mutuamente. La pérdida de su madre fue un momento muy doloroso para Ande. Sin embargo, esta experiencia la fortaleció y la impulsó a valorar aún más a sus seres queridos. A partir de ese momento, Ande se ha mostrado más sensible ante el sufrimiento de los demás y ha intensificado su compromiso con causas sociales. *** Compromiso social, más allá de la fama ***. Y hablando de causas sociales, no podemos olvidar el compromiso de Ande con el medio ambiente. La actriz es una ferviente defensora de la sostenibilidad y del cuidado del planeta. La hemos visto participar en campañas de concienciación y utilizar sus redes sociales para promover un estilo de vida más responsable. Esto sin duda habla muy bien de ella y demuestra que es una persona con valores y con una conciencia social muy marcada. Ande utiliza su influencia para promover causas importantes. Apoya a organizaciones benéficas, participa en campañas de concienciación y utiliza sus redes sociales para difundir mensajes positivos. Su compromiso con el medio ambiente es evidente. Promueve el reciclaje, el consumo responsable y la protección de los animales. Su compromiso social no se limita a temas medioambientales. También apoya la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres. Ande es consciente de su responsabilidad como figura pública y utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. *** Vida sentimental, entre rumores y discreción ***. En cuanto a su vida sentimental, Ande ha tenido relaciones mediáticas, pero siempre ha mantenido una postura discreta. Ha sido vinculada a varios actores y empresarios, pero nunca ha confirmado públicamente ninguna de estas relaciones.
Esto, para muchos, es una muestra de su independencia y de su deseo de proteger su vida privada. La vida sentimental de Ande ha sido objeto de mucha especulación. Sus relaciones han sido analizadas y comentadas por los medios de comunicación y por sus seguidores. Sin embargo, Ande siempre ha mantenido una postura discreta. No ha revelado detalles sobre sus relaciones y ha intentado mantener su vida personal al margen del foco mediático. Esta postura ha sido respetada por muchos, quienes valoran su derecho a la privacidad. Otros, sin embargo, han criticado su falta de transparencia. Pero Ande, fiel a sus principios, ha seguido su camino sin dejarse influenciar por las críticas. *** Rumores y escándalos, desmontando las verdades a medias ***. Ahora bien, vamos a hablar de algunos de los rumores y escándalos que han rodeado a Ande. Uno de los más recurrentes es el de los retoques estéticos. Es cierto que Ande ha cambiado su imagen a lo largo de los años, pero no hay evidencia que confirme que se haya sometido a intervenciones quirúrgicas mayores. Es más probable que haya utilizado tratamientos no invasivos y que haya cambiado su estilo de maquillaje y peinado. Pero claro, en el mundo del espectáculo, cualquier cambio en el físico genera debate. Es importante recordar que las personas cambian con el tiempo. El paso de los años, los cambios en el estilo de vida y los avances en la cosmética pueden influir en la apariencia física. Es normal que Ande, como cualquier otra persona, haya experimentado cambios en su imagen. Otro rumor muy extendido es el de las supuestas envidias dentro del mundo de la actuación. Se dice que Ande es una persona muy competitiva y que no se lleva bien con algunas de sus compañeras de profesión. Sin embargo, no hay ninguna prueba que respalde estas afirmaciones. Ande siempre se ha mostrado respetuosa con sus colegas y ha intentado mantener una buena relación con todos. Es cierto que el mundo del espectáculo es competitivo, pero esto no significa que Ande sea una persona envidiosa o que no se lleve bien con sus compañeros. Es más probable que las relaciones entre los actores sean complejas y que, como en cualquier otro ámbito laboral, existan roces y diferencias. *** El caso Kerem Bürsin, un amor en la pantalla, un misterio en la vida real ***. Y llegamos a uno de los temas más espinosos, su relación con Kerem Bürsin, su compañero de reparto en Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y, durante un tiempo, se rumoreó que mantenían una relación sentimental. Aunque nunca lo confirmaron públicamente, las fotos y vídeos que se filtraron en redes sociales dejaron entrever que sí, efectivamente, estaban juntos. Sin embargo, la relación llegó a su fin y a partir de ahí, las especulaciones y los rumores no cesaron. Se habló de infidelidades, de desencuentros y de tensiones entre ambos. Lo cierto es que, como suele ocurrir, la verdad solo la conocen ellos. La relación entre Ande y Kerem fue un fenómeno social. La química entre ambos era innegable y su relación en la pantalla conquistó a millones de espectadores. Las fotos y vídeos que compartían en redes sociales generaban gran expectación. Cuando se confirmó su relación sentimental, la emoción de los fans se desbordó. Sin embargo, la relación llegó a su fin, y la especulación sobre los motivos de la ruptura no tardó en aparecer. Los rumores sobre infidelidades y tensiones entre ambos se propagaron rápidamente. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos. *** Lecciones de vida, aprendizajes de una estrella ***. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la vida de Ande Erçel? En primer lugar, que la fama no es sinónimo de felicidad. Ande ha tenido que lidiar con muchos obstáculos y presiones para llegar donde está. Y aunque parezca que lo tiene todo, también tiene sus problemas, sus miedos y sus inseguridades. En segundo lugar, es importante proteger nuestra privacidad. En un mundo cada vez más conectado, es fundamental saber dónde poner los límites y no permitir que la curiosidad de los demás invada nuestra vida personal. En tercer lugar, que es fundamental ser fiel a uno mismo. Ande ha demostrado ser una persona con valores, con principios y con una gran capacidad de superación. No ha permitido que las críticas la definan y ha seguido su camino con determinación y valentía. Y por último, que la vida es un constante aprendizaje. Ande ha crecido mucho como persona y como profesional. Ha sabido adaptarse a las circunstancias y ha aprendido a sacar lo mejor de cada experiencia. *** El futuro, proyectos, causas y aspiraciones ***. Pero, ¿qué más podemos esperar de Ande Erçel? ¿Qué le depara el futuro?
Pues bien, por lo que sabemos, Ande está centrada en su carrera profesional. Tiene varios proyectos en marcha y está dispuesta a seguir demostrando su talento. Además, está comprometida con causas sociales y con la defensa de los derechos de las mujeres. Quiere seguir utilizando su imagen para generar un impacto positivo en el mundo. Ande es una persona ambiciosa y talentosa. Tiene muchos proyectos en mente y está dispuesta a seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Su compromiso con causas sociales demuestra su preocupación por el bienestar de los demás y su deseo de contribuir a un mundo mejor. Y por supuesto, está dispuesta a seguir disfrutando de la vida. A viajar, a conocer gente, a vivir nuevas experiencias y a ser feliz. Conclusión. Más que una cara bonita ***. Así que amigos, con todo esto, ¿qué podemos concluir? Que Ande Ercel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer talentosa, perseverante y con una gran capacidad de adaptación. Ha sabido gestionar la fama, proteger su privacidad y seguir su camino con determinación. Y aunque ha tenido que lidiar con escándalos y rumores, ha sabido salir adelante y seguir brillando con luz propia. Ande Ercel es un ejemplo de superación y de éxito. Su historia demuestra que con trabajo duro, perseverancia y determinación, se pueden alcanzar los sueños. Su compromiso con causas sociales y su deseo de generar un impacto positivo en el mundo la convierten en una figura inspiradora. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Ercel. Si fue así, no duden en dejarnos sus comentarios y opiniones. ¿Qué es lo que más les sorprende de Ande? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Me encantaría leerlos. Y ahora, como siempre, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Ya saben que aquí siempre estamos listos para desvelar los secretos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.